Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes. Hoy domingo, Día de las Madres. Sí, que damos inicio a este programa de Ven, sígueme. Quiero expresarle mi amor, mi gratitud y mi especial consideración a todas las madres del mundo, a todas las madres de la tierra, en especial a las madres de Sion, a las madres de Israel. Realmente es un día muy especial que se festeja a nivel de todo el planeta. Las madres son el tesoro divino en esta tierra de probación. Son las procreadoras de la vida aquí en la tierra. Ellas son maravillosas. Son verdaderamente reinas y princesas del más alto Dios. Cuando nacen sus hijos, se dedican a tiempo completo por sus hijos. El Señor les recompensará por su sacrificio para con sus hijos. El Señor las bendiga todos los días de su vida. Y yo sé que nuestro Padre Celestial le tiene muy presente a todas las hijas de Sion. Las ama verdaderamente. Y las quiere bendecir y las bendice. Gracias a todas las mamitas de la tierra. Gracias. Muy bien, hoy día entonces damos inicio a la semana correspondiente del lunes 15 al 21 de mayo del año 2023. Estamos estudiando el Nuevo Testamento en Ven, sígueme. Hoy estudiaremos pasajes de Mateo 21 al 23, Marcos 11, Lucas capítulo del 19, 20 y Juan 12. El título de esta semana es He aquí, tu rey viene. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el primer tema, pero antes tenemos una pequeña introducción al mensaje, al tema de este día. Andando desde Betania a Jerusalén, el Salvador tuvo hambre, y una higuera a lo lejos parecía ser una fuente de alimento. Mas al acercarse Jesús al árbol, halló que no tenía fruto. En cierto modo, la higuera era semejante a los líderes religiosos hipócritas de Jerusalén. Sus enseñanzas vacías y sus demostraciones exteriores de santidad no brindaban nutrición espiritual. Los fariseos y los escribas parecían guardar muchos mandamientos. No obstante, incumplían los dos mandamientos más grandes: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, muchas personas habían comenzado a reconocer buenos frutos en las enseñanzas de Jesús. Al llegar a Jerusalén, lo recibieron con ramas cortadas de los árboles, las que tendieron por su camino, regocijándose de que finalmente, tal como decía una antigua profecía, tu rey viene. Tema 1. El Señor no juzga por la apariencia externa, sino por los deseos del corazón. Vamos a leer Lucas capítulo 19 en los versículos del 1 al 10. La historia de Zaqueo. Veamos. Y habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos, y era rico. ¿Quién era Zaqueo? Los publicanos eran judíos que trabajaban como cobradores de impuestos para el gobierno romano. En general, los judíos sentían antipatía por los publicanos y los consideraban traidores y pecadores. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Cómo demostró Zaqueo su gran deseo de ver a Jesús? Corrió hacia adelante, suponiendo que el Señor pasaría por ese camino. Se subió inmediatamente a un árbol para verle. ¿Qué haría usted, querido hermano, querida hermana, si supiera que el Salvador Jesucristo va a pasar por ese camino? ¿Qué haría? ¿Haría tal como Zaqueo? Corriendo y subiéndose a un árbol. Subirse a un árbol no es fácil, menos para un hombre bajo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Es la pregunta que dejo. Versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo después de haberlo visto en el árbol? Zaqueo, date prisa, desciende, voy a tu casa. ¿Qué haríamos si el Salvador nos invitara? O nos dijera: hermano, hermana, llamándonos por nuestros nombres, hoy voy a tu casa. Desciende, vaya a preparar. Hoy voy a tu casa. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué cosas haríamos al llegar a nuestra casa? Veamos lo que sucedió. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo a las palabras de Jesús? Él descendió a prisa, se apresuró. Descendió del árbol gozoso, feliz, saltando. No lo sabemos qué cosas habrá hecho, pero estaba feliz que el Salvador, el Mesías, fuera a su casa. Es más, conocía su nombre, lo llamó por su nombre. ¿Qué gozo habrá sentido? Ahora la pregunta: ¿qué podemos hacer para recibir con gozo al Salvador en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer? Es la invitación para meditar. ¿Qué podemos hacer para recibir con gozo al Salvador en nuestro hogar? Continuemos con la lectura. Versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
que había entrado a alojarse con un hombre pecador. ¿Cómo reaccionaron las personas cuando Jesús fue a quedarse con Zaqueo? Comenzaron a murmurar, diciendo, ¿cómo el Señor va a ir a la casa de un pecador a comer con ellos? ¿Qué diferencia hubo entre la reacción de Jesús a Zaqueo y la reacción de los demás? Los demás murmuraban. Dijeron de Zaqueo que era un hombre pecador. A la diferencia, la reacción de Jesús, lo miró con amor y le dijo, desciende, date prisa, hoy voy a comer contigo en tu casa, voy a alojarme en tu casa. Qué gran amor demostró el Salvador. Para Él no hay distinción de personas. Todos somos hijos de Dios. Y Él mira el corazón, no la apariencia, sino el corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado en ese tiempo si hubiéramos estado viviendo en el tiempo de Zaqueo? Sabiendo que era un cobrador de impuestos, un publicano, que era antipático para todos. Y decían muchos que era un pecador. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Como Jesús? ¿Contentos en que el Maestro, el Mesías, fuera a la casa de un pecador? ¿O hubieras murmurado? Debemos cuidarnos de la murmuración. A veces murmuramos con los hermanos o de los hermanos. Tengamos presente cómo reaccionó el Salvador Jesucristo y cómo reaccionaron los fariseos o el pueblo de Israel. Al igual que el Salvador, miremos el corazón de las personas. Que podamos responder siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Con amor, con gratitud, con esperanza y fe. Que las personas, como hijos de Dios, todos tienen la oportunidad de arrepentirse y de cambiar sus vidas. Posiblemente, cuando llegamos por primera vez a la capilla, no llegamos con una buena camisa blanca o con unos buenos pantalones. Y si son personas humildes, sencillas, van con su mejor pantaloncito y su mejor camisa. Quizás buscaron la camisa más clara. Quizás son tan humildes que no tengan lo suficiente como para comprarse un buen champú. Pero vienen arreglándose lo mejor que tienen. Cuidado con murmurar contra aquellos hijos de Dios o contra aquellas hijas de Dios. Dios mira el corazón, así también miremos el corazón. Y tratemos de ayudarlas. Si está dentro de nuestras posibilidades, démosle lo mejor que podamos de nosotros. Lo haría el Salvador. Como el buen samaritano podamos ser. No como el levita o el sacerdote que pasó de largo. Que podamos ser
como el buen samaritano, que es Jesús nuestro Señor y Redentor. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significado tiene perdido? En Ezequiel nos da una señal o el significado de lo que se había perdido. Veamos entonces Ezequiel capítulo 36, versículo 16, que dice: Yo buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Por eso el Salvador fue a la casa de Zaqueo, porque era su oveja. Y es más, su oveja, Zaqueo lo reconoció desde lejos, hizo lo posible por ver a su pastor. Y se subió al árbol para mirarlo mejor, no esperando nada. Solo quería mirarlo y verle pasar, conocerlo. Pero el buen pastor lo conocía. Lo vio a su oveja en el árbol y le dijo: Baja, date prisa. Voy a alojarme en tu casa. Y fue con su oveja, la que estaba perdido. Ahora fue hallado y comulgó con los santos. En Doctrina y Convenios, en el capítulo 137, versículo 9, dice lo siguiente: Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Nuestro Padre Celestial ve el deseo de nuestros corazones. Él conoce tu corazón, querido hermano, querida hermana. Él sabe por lo que estás pasando. Él te ama. Él es su ovejita y te ama mucho. Él es el buen pastor. No permitirá que sus ovejas se pierdan. Muchas personas despreciaban a Zaqueo debido a su profesión de publicano. ¿De qué manera a veces hacemos juicios similares acerca de otras personas? Porque es importante que no excluyamos a los demás ni pensemos que somos mejores que ellos. ¿Cómo podemos superar los sentimientos negativos hacia otras personas? Son preguntas para reflexionar, para meditar. Que podamos seguir el ejemplo del Salvador Jesucristo. Él es nuestro Maestro. Y si somos buenos discípulos, aprenderemos de nuestro Maestro y seguiremos sus enseñanzas y las pondremos en práctica, sus enseñanzas. El elder Joe J. Christensen dijo: Hay jóvenes que se despiertan todas las mañanas temerosos de ir a la escuela.
e incluso de ir a una actividad de la iglesia, porque les preocupa la forma en que los tratarán. Ustedes tienen el poder de cambiar sus vidas para mejor. El Señor cuenta con que ustedes sean los que los edifiquen y los alienten. Piensen menos en ustedes mismos y más en el poder que tienen de ayudar a los demás, incluso a los miembros de su propia familia. Principio y verdad que hemos aprendido. Una verdad. El Señor no juzga por la apariencia externa, sino por los deseos del corazón. Principio que hemos aprendido también de esta historia, de esta lección. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo de ver el corazón y no la apariencia externa, entonces seremos más semejantes a Él. Y otro principio. Si somos sinceros y constantes al ejercer la fe en el Señor, podemos obtener su misericordia tal como a Zaqueo, que obtuvo misericordia del Señor y se alojó en su casa, y la salvación llegó a su casa. Aprendemos algo más del presidente Dallin H. Oaks en esta lección. Zaqueo de Jericó y muchos otros hermanos, tal como Zaqueo, representan a todos nosotros. Ellos son ejemplo de lo que rogamos que lleguemos a sentir todos los que tomemos la trascendental decisión de recibir al Señor, gozosos, y los sigamos. Zaqueo es un ejemplo de lo que ruegan nuestras autoridades generales, que todos tengamos la disposición de seguir y la decisión de recibir al Señor con todo gozo, y lo sigamos hasta el final. Que podamos hacerlo. Que podamos alegrarnos y gozarnos en el Señor. Tema 2. Jesucristo es mi Rey. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Veamos. Profecías sobre cómo vendrá el Salvador de nuevo. Encontramos en Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. En la figura vemos al Salvador entrando a Jerusalén, y había una alegría y gozo, cánticos y alabanzas y palmas y túnicas en el suelo para recibir al Mesías, a su Salvador, al Rey de Reyes. Ahora, ¿de qué forma vendrá el Salvador de nuevo? ¿O cómo vendrá? Veamos. Versículo 9. Después de estas cosas miré. Aquí está relatando lo que vio Juan el Amado, el apóstol Juan. Y vio una gran multitud, la cual ninguno podía contar, millones posiblemente, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, todas las razas ahí, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Pregunta: ¿cómo podemos honrar y recibir al Salvador como nuestro Señor y Rey en este momento? Y no esperar la segunda venida. ¿Cómo podemos honrar y recibir al Salvador como nuestro Señor y nuestro Rey? Veamos un video, queridos hermanos. ¿En qué forma podemos demostrar nuestro amor por Él, por nuestro Salvador? Vamos a ver la historia de María, que está registrada en Juan 12, del 1 al 8. ¿Cómo mostró María su amor por el Salvador? Veamos. Y Jesús 6 días antes de la Pascua fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. A quien había resucitado en el idioma griego es levantar, vivificar, volver a la vida. Se podría traducirse hacia quien había levantado, vivificado o vuelto a la vida entre los muertos. Aún todavía no había la resurrección. El Salvador fue la primicia de la resurrección. Lázaro había vuelto a la vida. Había sido levantado, vivificado, que luego, posiblemente a los años, murió. Y le hicieron allí una cena para el Salvador. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y se los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Pero Juan relata algo y dijo: pero dijo esto no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, o sea, la bolsa de dinero,
y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. En la traducción de José Smith dice lo siguiente: entonces Jesús dijo: déjala, porque ha guardado este perfume hasta ahora, para ungirme en señal de mi sepultura. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí queda claro algo. Quizás saliéndome un poquito del tema, que tiene que ver también con esto, pero voy a centrarme en esto. El Salvador dijo: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mientras vivamos en esta tierra de probación, siempre habrá pobreza, tendremos pobres entre nosotros. Y posible que sea para probarnos a nosotros. Para los que sean ricos o tengan lo suficiente, poder aliviar las cargas de los más pobres y necesitados. Pues hay muchas personas, organizaciones que prometen erradicar la pobreza de su país, de su nación, de su pueblo. Y todos sabemos que cuando llegan al poder, la pobreza se multiplica. Porque son algo parecidos como Judas Iscariote. Que prometen aliviar las cargas de los pobres, mas no lo hacen con intención sana. Como dice la Escritura, el versículo 6, era un ladrón. Así que, hasta que venga el Salvador Jesucristo, siempre tendremos pobres en la tierra. Y si alguien les dice que les salvará de la pobreza, les está mintiendo. Está hablando igual que Judas Iscariote. Porque su intención no era aliviar la carga de los pobres, sino quedarse con una parte de esos 300 denarios. Y la Escritura es clara, sencilla. Era un ladrón. Regresemos nuevamente. Estamos viendo de cómo María, a la presencia del Salvador, le dio lo mejor que tenía, lo más caro que tenía. El elder James E. Tamals dijo lo siguiente con respecto a la unción: ungir la cabeza de un huésped con aceite ordinario significaba honrarlo. Ungirle también los pies indicaba una consideración inusual e insigne. Pero la unción de la cabeza y los pies con nardo y tan abundantemente fue un acto de homenaje reverencial, varias veces obsequiada aún a los reyes. El acto de María fue una expresión de adoración, el fragante derramamiento de un corazón rebosante de adoración y cariño. María tenía cariño y adoración al Mesías.
María ungió los pies del Señor para demostrar el amor que tenía por Él. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros nuestro amor por el Señor? ¿Qué haciendo? Ejemplo también nos dio María. Con esa unción, con ese perfume de nardo, muy costosísimo, demostró el amor que tenía por el Salvador. 300 dinarios es una suma muy grande. Es el sueldo de 300 días de un trabajador en aquellos tiempos, porque ellos ganaban un denario por día. Y 300 denarios es una suma altísima. Ella se desprendió de lo mejor que tenía. Y como dijo el elder James Damers, María fue una expresión de adoración, el acto que tuvo María para con el Salvador. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor por el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Meditemos esas preguntas. Principio que hemos aprendido. Si Jesucristo es nuestro Señor y Rey, entonces le amaremos con toda nuestra alma, mente y corazón. Que así sea. Hasta aquí ha sido el tema 2. Han sido buenas lecciones que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido buenos principios que nos acercan más al Salvador y a ser más como el Salvador. Ejemplo nos ha dado María de adoración al Salvador, del desprendimiento, de dar lo mejor que tenía ella para el Salvador. De Zaqueo, su corazón, su deseo de verle al Señor, de conocerlo al Señor, le llevó a que el Salvador le dijera: date prisa, voy a alojarme en tu casa. Y al estar allí, el Salvador, vino la salvación a la casa de Zaqueo. Zaqueo se convirtió al Señor. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Ejemplo nos dio para poder perfeccionarnos en esta tierra de probación, para poder alcanzar la vida eterna. Ejemplo nos dio para que le sigamos sus pasos. Él es nuestro pastor. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos conoce por nuestros nombres, así como el Salvador le llamó a Zaqueo que estaba en el árbol: Zaqueo, ven, date prisa. Lo llamó por su nombre. ¿Qué sentimientos habrá tenido Zaqueo cuando le escuchó del Mesías llamarle por su nombre? La Escritura dice que bajó gozoso, feliz. Que podamos tener ese gozo en nuestro corazón por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que podamos estar preparados para que en cualquier momento pueda venir el Salvador Jesucristo a nuestro hogar. En presencia físicamente. Invitarle espiritualmente que
el Salvador venga a nuestro hogar. Que podamos hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. Y si no está tan ordenado, te imagino que Zaqueo corrió a su casa a despolvorear las cosas. Y si tenía empleados, a que todo lo pusieran reluciente, que todos estuvieran bien vestidos, limpios, porque su Señor iba a entrar y venir y estaba en camino. Que prepararan la mejor cena para el Señor. Sí. Y cuando dijo, si alguna vez habría defraudado, le devolvería hasta por cuadruplicado. La salvación había llegado a esa casa. Si le llegó a esa casa, como dicen las Escrituras, le llegó a Zaqueo, que tenía hijo a sus hijos, a su esposa, a sus criados, a sus amigos y vecinos. Que podamos recibir esa bendición, invitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestros hogares, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que podamos adorarle, asistiendo cada día de reposo, renovando nuestros convenios mediante la Santa Cena, cumpliendo con nuestras responsabilidades y llamamientos, siendo serviciales, cumpliendo con los 2 mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Que podamos esforzarnos en ello. Que así sea. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días. La iglesia verdadera de Jesucristo está en la tierra, en preparación para su segunda venida. Lo preparó antes de su venida con Juan el Bautista. Pocos creyeron. Al igual está sucediendo en estos tiempos. Preparó el camino mediante un joven que lo llamó profeta. Levantó un profeta aquí en la tierra en estos últimos días. Un joven. Que por medio de él el Señor restauró su iglesia con apóstoles y profetas, con revelaciones, con visiones, sueños y milagros, con la presencia de nuestro Salvador Jesucristo en sus santos templos, en forma espiritual en nuestros hogares, en nuestras vidas. Sé que esto es verdad y lo testifico solemnemente que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Paz en sus vidas y en sus hogares. Shalom. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Shalom.